Hola compañeros, ¿qué tal están? Bienvenidos a este tema que vamos a ver plexo braquial. ¿Ok? Antes de comenzar, recordarles que algunos resúmenes los pueden ver en Instagram y que en mi Patreon encontrarán todas las diapositivas de esta plataforma o de estos videos, ¿vale? Entonces vamos a ver plexo braquial. El plexo braquial, ¿sí? Se divide principalmente o nace principalmente de la parte de los nervios raquídeos, ¿ok? ¿Cuáles son o de dónde nace el plexo braquial? Nace principalmente de la quinta cervical anterior, de la sexta cervical anterior, de la séptima cervical anterior, de la octava cervical anterior y de la primera dorsal. Recordemos que estos nacen de la médula espinal al final de cuentas, que se convierten en los nervios raquídeos y estos nervios raquídeos, pues sus prolongaciones, ¿sí? O sus uniones que se van a generar van a ser o van a formar el plexo braquial. Entonces, después de que ya sabemos que abarca el plexo braquial o nace de estas ramas, los nervios raquídeos, vamos a saber que el primer tronco, que sería el tronco superior del plexo braquial, se une principalmente o se forma por la quinta cervical anterior y la sexta cervical anterior. Juntos, al juntarse, forman el tronco superior del plexo braquial. La octava cervical anterior y la primera dorsal van a formar el tronco inferior. Y esta solita, que no tiene amigos, que no tiene a nadie, pues básicamente va a formar solito en la prolongación el tronco medial. ¿Mm? Haciendo que el plexo braquial tiene tres troncos, superior, medio e inferior. Después, estos troncos, a su vez, se van a dividir en dos, uno posterior y uno anterior, cada uno de estos. Entonces, vamos a tener, para un tronco superior, vamos a tener tanto un tronco inferior, anterior, perdón, y un posterior. Y así, tanto al tronco medio, tanto al tronco inferior. Esto es muy importante porque a su vez estos troncos primarios anteriores, ¿sí? Primarios anteriores y posteriores se van a unir. Empezando con algo más fácil, es que el tronco primario posterior, todos los troncos primarios posteriores, ¿sí? Todos, es decir, los tres, van a formar, la unión de ellos van a formar el tronco secundario posterior. ¿Ok? Y ahora sí, y al final de cuentas, estos troncos secundarios posteriores, sus finalizaciones o su terminación va a ser dividido este tronco secundario posterior en un nervio radial y un nervio circunflejo. ¿Vale? ¿Qué pasa con los anteriores? Bueno, los anteriores van a juntarse, van a anastomosarse el tronco primario anterior y el tronco primario anterior que nacía del tronco superior y el tronco primario anterior que nacía del tronco medial, como medial, perdón, se van a unir y van a formar el tronco secundario anteroexterno, ¿ok? Anteroexterno. Y este tronco secundario anteroexterno, como lo hacía el tronco secundario posterior, tiene ramas finales. ¿Cuáles son estas? Bueno, en la rama externa, en la rama externa del nervio mediano, ¿sí? Y además de eso, tenemos al nervio músculo cutáneo, ¿m? Que van a salir del tronco secundario anteroexterno. Ahora, nos queda por último uno que no se une con ninguno, que no se anastomosa con ninguno y que simplemente sigue un trayecto directo y nace el tronco secundario anteroexterno. Perdón, anterointerno. Aquí está mal. Es anterointerno. Este tronco secundario anterointerno, a su vez, como lo hacía el tronco secundario anteroexterno y el tronco secundario posterior, tiene unas ramas terminales que son el braquial cutáneo interno, la rama interna del mediano, el nervio mediano, y el cubital, el nervio cubital. La rama externa del nervio mediano, que nacía del tronco secundario anteroexterno, y la rama interna del nervio mediano, que nacía del tronco secundario anterointerno, van a formar el nervio mediano. ¿Mm?
Y estos dos, esto es el plexo braquial como tal, ¿ok? Obviamente faltan las ramas colaterales y las ramas terminales. Pero bueno, vamos a dejar un poco de lado esa parte y vamos a saber que el plexo braquial, su situación en cómo está, dónde está, etcétera, etcétera. Nos comenta Quirós que está formado por dos triángulos que en su vértice se unen y la base de uno de ellos nace de lo que es el agujero de conjunción. De hecho, pues por ahí provienen los nervios raquídeos, entonces es claro que de ahí nacerá el plexo braquial del agujero de conjunción y finalizará en la región axilar, o más bien ahí empezará a dividirse en esa región axilar, básicamente entre lo que es la axila y la columna vertebral. En su parte inicial o del cuello, vamos a tener que este plexo braquial va a ir por detrás, ¿sí? Siempre por detrás de lo que sería la arteria vertebral y posteriormente la arteria subclavia. Va a pasar entre lo que es el escaleno anterior y el escaleno medio. Por ahí va a pasar ese plexo braquial. Y posteriormente, una vez en la región axilar, ¿sí? O en la cavidad axilar, ya dividido, ya que estén divididos, va a poder ver que la arteria subclavia va a pasar principalmente por detrás de lo que son los troncos secundarios anteroexterno por arriba y el anterointerno por abajo. Y en su parte posterior de la arteria subclavia va a pasar el tronco secundario posterior. De hecho, pues aquí vemos la arteria subclavia y aquí vemos el tronco secundario antero externo y el tronco secundario antero interno. Obviamente no vemos el tronco secundario posterior porque pues está por detrás de la arteria subclavia. Una vez que ya vimos un poquito de las relaciones como tal, y les digo desde una vez que no nos vamos a meter mucho en las relaciones que tienen este plexo braquial, simplemente en saber cómo está constituido y de dónde salen sus ramas. El plexo braquial también tiene una anastomosis con otros plexos o con otros sistemas, estructuras nerviosas. Por ejemplo, con el plexo cervical se une principalmente a través de la cuarta cervical anterior, hasta el nervio cuarto cervical anterior. Y este se une al quinto cervical anterior. El gran simpático lanza desde el ganglio cervical medio unas raíces nerviosas que se unen y llegan al sexto cervical anterior. El ganglio estelar también lanza ramas, principalmente al séptima cervical anterior, la octava cervical eh, anterior y la primera dorsal. Y esas son las anastomosis que se llegan a ver en el plexo braquial. Son esas tres principales. Pero ahora pasaremos a ver las colaterales. Las colaterales que nos da este plexo braquial. Es decir, una colateral principalmente es una rama que durante, por ejemplo, imaginemos este trayecto es directo, ¿no? Y aquí finaliza esta fibra nerviosa. Pero en medio de todo su trayecto lanza lo que se llama colaterales. Entonces, los colaterales se dividen en anteriores y posteriores en este plexo braquial y en general son 11 colaterales o ramos colaterales. 3 colaterales anteriores y 8 colaterales posteriores. Los vamos a ver cada uno a grosso modo. Simplemente quiero que se aprenda o que sepan de dónde salen, ¿sí? Y qué inervan. Entonces, como les decía, los colaterales anteriores son tres y el primero sale del tronco superior. Es decir, de este tronco superior primario que hablábamos, de aquí sale el subclavio, el nervio subclavio. Y este nervio subclavio, como su nombre lo dice, va a inervar al músculo subclavio. El siguiente es el pectoral mayor, que nace principalmente del tronco secundario antero-externo y, como su nombre lo dice, va a inervar al pectoral mayor. Pero además de esto, este nervio pectoral mayor tiene, nuestra colateral tiene dos terminaciones, una muscular o un nervio muscular, el cual va a inervar al músculo como tal, al pectoral mayor, y una anastomosis. Sí, esta anastomosis, como su nombre lo dice, este nervio
va a unirse a través de un asa, otro nervio, asa del pectoral, que se va a unir directamente al siguiente colateral y el último que es de esta región de la colateral de la parte anterior, que es el pectoral menor, que nace del tronco secundario antero interno. Y bueno, esta asa del pectoral a su vez lanza dos ramas principalmente, que es una superficial y una profunda. Y que al final de cuentas, tanto el pectoral menor va a inervar al músculo pectoral menor. Ustedes pueden ver tanto al pectoral menor, al nervio pectoral menor y al nervio pectoral mayor en estas estructuras. Vean aquí en esta zona que ustedes ven acá, este de aquí es el pectoral mayor, este que ustedes ven acá. Esta es la asa del pectoral y este de aquí abajo, que nace por acá, es el pectoral menor. Si ustedes se dan cuenta, como Quirós lo decía, el, el plexo braquial normalmente pasa siempre por detrás del pectoral mayor y del menor. Entonces, aquí están, ¿no? Ahí están. Ok, vamos a seguir ahora con los colaterales posteriores. Para eso les hice una animación en la cual ya no se ven los partes anteriores porque nos va a enfocar en la parte posterior. Y es que los colaterales posteriores nacen principalmente de ramas posteriores, a excepción de ahorita algunos que vamos a ver. Entonces son 8 que habíamos quedado, ¿no? Está el supraescapular. El supraescapular, ¿sí? Principalmente nace del tronco primario posterior y este supraescapular, como su nombre lo dice, va a inervar principalmente al músculo supraespinoso y al músculo supra, eh, supraespinoso, infraespinoso. ¿Mm? Ahora, el siguiente que les quiero mostrar sale del tronco primario posterior, ¿sí? Y este se llama superior, superficial, ¿sí? Superficial subescapular, ¿sí? ¿Ok? Y este nervio va a inervar al músculo subescapular. El siguiente es el inferior, ¿sí? Subescapular, el nervio inferior subescapular y inerva también al supraescapular. Este nace del tronco secundario posterior. Además, en el tronco secundario posterior también tenemos al nervio gran dorsal que inerva principalmente al músculo dorsal ancho. Y aquí podemos observar alguno de ellos. Vemos al supraescapular, que es este de acá, que está inervando a los a los espinales, músculos supraespinales e infraespinales. También tenemos a lo que es el gran dorsal, ¿sí? Y a lo que es los músculos subescapulares. Además, el colateral posterior, el plexo braquial colateral, perdón, los colaterales posteriores tienen ramas que nacen de una porción anterior o de una sección anterior, como lo son el quinto cervical anterior y el sexto cervical anterior, o los nervios sexto cervical anterior. Pero estos nervios, el angular y los demás, el romboidal, van a tener un trayecto posterior. O sea, no se van a ubicar en una parte anterior. Por eso es que son considerados colaterales posteriores. Entonces, el angular nace del quinto cervical anterior, además del romboidal. También el redondo mayor, el nervio redondo mayor, nace del tronco secundario posterior, que obviamente inerva el músculo redondo mayor. Y, y la unión, hay una rama que nace del quinto cervical anterior y una rama del sexto cervical anterior, van a generar al serrato mayor, al nervio serrato mayor. Y aquí podemos observar algunos músculos que van a inervar estas porciones. Por ejemplo, aquí en esta parte, este que ustedes observan es el romboidal, perdón, es el angular o elevador del omóplato y este es el músculo que va a inervar el angular.
Si ustedes se dan cuenta, pues está en una parte posterior, no en una anterior. Por eso es que se incluye el angular en en los colaterales posteriores. También tenemos aquí a los romboidales, ujú, que pues los va a inervar también el nervio romboidal. Y bueno, eso es por la parte de los colaterales del plexo braquial. Pero ahora terminaremos por explicar los terminales, las ramas terminales del plexo braquial. ¿Cuáles son estas? Bueno, son 7 principalmente. Son 5 anteriores y bueno, las que sobrarían son las 2 posteriores. Entonces, la primera de ellas, y ya hemos visto una, es el músculo cutáneo. ¿Ok? El siguiente es el nervio mediano, el nervio cubital, el braquial cutáneo interno y, por último, el accesorio braquial cutáneo interno. ¿Mm? Esas son las 5 ramas terminales anteriores del plexo braquial. Y del posterior, pues tenemos al radial, que nace del tronco secundario posterior, y también que nace de ahí mismo el circunflejo, ¿vale? Y este es el resumen, si ustedes quieren recordarse de todo del plexo braquial, pues es esto en general, ¿vale? Entonces vamos a explicar a grosso modo, como les digo, cada uno de estos plexos, bueno, perdón, de estas ramas terminales, ya que cada una de estas ramas terminales tiene tanto anastomosis con otras estructuras, con otros nervios, tiene sus colaterales y también tiene sus ramas terminales, como lo es el plexo braquial en general. Entonces, por eso se hace muy complejo, tedioso el estudio de esto, pero simplemente por eso las vamos a ver a grosso modo, para que no se haga tan tedioso. Algo importante, el trayecto no se los voy a explicar como tal, como bien en Quirós, pero es importante saber que el músculo cutáneo nace de una parte interna y pasa por enfrente para después estar en una parte externa y muy superficial. Importante saber eso. Sí, es este que ustedes ven acá, ¿vale? El músculo cutáneo tiene ramas colaterales, las cuales son solamente 3. Y solamente son 3 porque van a inervar a 3 músculos, principalmente el músculo cutáneo. Y es algo importante y a lo mejor de examen. ¿Qué músculos inerva el músculo cutáneo? El corabraquial, el bíceps y el braquial anterior. ¿Por qué? Porque son ramas del músculo cutáneo. Las ramas terminales, bueno, tiene una rama anterior que al finalizar genera una rama que se llama articular de Crubelier. ¿M? Y una posterior, ¿sí? Su anastomosis principalmente está dada y la anastomosis entonces se anastomosa con el nervio mediano, con el braquial cutáneo externo, con el cutáneo dorsal del cubital y el cutáneo externo del radial. Ese es primeramente el músculo cutáneo. El siguiente en ver es el nervio mediano. Y como su nombre lo dice, el nervio mediano tiene un trayecto diferente al nervio musculocutáneo. Este nervio mediano empieza igual que el nervio musculocutáneo de una parte interna, que es la del brazo, pero posteriormente este es el nervio mediano, el punto verde empieza a tener una parte más anterior. Hecho aquí en el brazo, este es un corte en el antebrazo, perdón, ya empieza a tener un trayecto más medial. Es decir, que empieza de una parte interna y después en el antebrazo se queda en una parte medial, como su nombre lo dice, un nervio mediano. Sus ramas colaterales principales es saber que no tiene ramos en el brazo, es decir, no tiene colaterales que salgan en el brazo y simplemente entonces van a quedarnos el antebrazo y la mano para hacer esos nervios, esas ramas colaterales. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es una articular, aquí me equivoqué, es articular,
¿sí? De hecho, en todo lo que ustedes vean aquí son articulares. Una rama colateral articular, una superior del pronador del redondo, un músculo anterior y músculo posterior, o ramas musculares anteriores y posteriores, un interóseo y un cutáneo palmar, un nervio cutáneo palmar que va a inervar al cutáneo palmar. Sus ramas colaterales principalmente son seis y se dividen en primaria o tenar, segunda rama, tercera, cuarta, quinta y sexta rama. Son las seis ramas del nervio mediano. Y la anastomosis principalmente está dada con el músculo cutáneo, el cubital, el braquial cutáneo interno y el tenar del radial. Eso es por parte del nervio mediano. Ahora, de la parte del nervio cubital, este cubital como tal, su trayecto, es importante saber que este cubital siempre se va a permanecer en la parte interna del brazo y del antebrazo. No va a ver un movimiento como tal de su estructura como lo veíamos en el nervio musculocutáneo o en el mediano. Este siempre va a permanecer en la parte interna del brazo y del antebrazo y va a llegar hacia esa porción. Entonces, algo importante es que el cubital, como el mediano, el nervio mediano, no tiene ramos en el brazo. Entonces nos vamos a concentrar en el antebrazo y en el antebrazo va a tener ramos articulares, ramos musculares, una ramo para la arteria cubital, un ramo para la cutánea dorsal y que esta cutánea dorsal tiene ramos a su vez finales que es el externo, el medio y el interno. Y sus ramas terminales del cubital van a ser unas superficiales y profundas, y a su vez las superficiales se dividirán en externa e interna, y la anastomosis del cubital que se tiene principalmente es con el nervio mediano, el braquial cutáneo interno y el radial, ¿vale? Eso es por parte de el cubital. Ahora pasemos a ver al braquial cutáneo interno. Este braquial cutáneo interno, como tal, eh, las ramas colaterales de este, pues Quirós no viene o no nos dice qué ramas colaterales es las que tiene, simplemente nos dice que en algunas zonas salen ramas colaterales, ni nos dicen los nombres, y que sus ramas terminales principalmente son una posterior y una anterior, que la anastomosis tiene contacto con el circunflejo, con el braquial, braquial cutáneo interno, el músculo cutáneo, el mediano, el radial. El accesorio braquial interno, este, su anastomosis nos dice un poco menos el Quirós y solamente nos llega a comentar que el accesorio braquial cutáneo interno tiene una anastomosis con el braquial cutáneo interno y con el segundo nervio intercostal. Y hasta ahí para su descripción. Una vez que ya hemos visto los terminales anteriores del plexo braquial, ahora vamos a ver los posteriores, que serían el radial y el circunflejo. Empezando por el circunflejo. El circunflejo, como tal, sus ramas colaterales son una articular, una subescapular, del redondo menor y una cutánea del hombro. Sus ramos terminales principalmente son varios filetes nerviosos, varias ramas nerviosas que Quirós no explica al final de cuentas. Y por último está el nervio radial. El nervio radial es ese nervio que es el más complejo, diría yo, de todas estas ramas terminales, ya que se divide en muchas situaciones. El nervio radial tiene un movimiento, un trayecto muy interesante, en el cual empieza en el brazo de una manera interna, como lo harían todos los otros, porque recordamos que ahí empieza el plexo braquial, pero posteriormente empieza a moverse como si fuera un músculo cutáneo, un nervio musculocutáneo, es decir, que va de una parte interna, pasa por en medio en medio del antebrazo y después se posiciona en una parte muy externa, pero tan externa que llega a irse a la parte posterior del antebrazo, este nervio braquial, este nervio radial, ¿vale? Este nervio radial. Entonces, a final de cuentas, este nervio radial está en una parte interna en el brazo y en el antebrazo está en una parte posterior y externa.
Entonces, las ramas colaterales son varias, de hecho, del radial, cutáneo interno, porción larga del tríceps, vasto interno del aconio, vasto externo, cutáneo externo, braquial anterior, supinador largo y radiales. Y las ramas terminales de este son varias. De hecho, se dividen en una porción motora o posterior y una porción anterior o sensitiva. Y a su vez la anterior se divide en tenar, colateral dorsal externa del pulgar y medial, además de la interna. De la posterior o motora se divide una anterior y una posterior y interósea. Y las anastomosis que tienen el radial son muchísimas, las cuales son el cutáneo, músculo cutáneo, con el braquial cutáneo interno, con el mediano y que en el cubital. Por último, eso es en general de todo lo que hemos visto de las ramas colaterales. Pero en resumen, de la inervación de los miembros superiores y lo que es como que más importante a recordar es esta zona de aquí. Importante saber que la inervación del plexo braquial tiene tanto una función motora, tanto inervar motoramente, digámoslo así, y sensitivamente. Entonces, de la porción motora, el músculo cutáneo se va a encargar, como lo decía y como lo veíamos en los colaterales, en inervar motoramente, digámoslo así, al braquial anterior, al bíceps y al corabraquial. El mediano se encarga de inervar y darle movimiento al músculo anterior, músculos anteriores del antebrazo, pero con excepción de algunos músculos que no inerva el mediano y que los inerva el cubital. ¿Cuáles son estos? Son el cubital anterior del brazo y los dos haces internos del flexor común. ¿Ok? Esos son los únicos dos, únicos tres estructuras que el mediano no inerva de la parte anterior del antebrazo. ¿Ok? Todos los otros músculos anteriores del antebrazo los inerva el nervio mediano. Además, el cubital tiene la función de inervar a los músculos de la eminencia hipotenar, de los dos últimos lumbricales interóseos, el aductor del pulgar y el haz interno del flexor corto. ¿Ok? Del circunflejo como tal, el circunflejo tiene inervación o sirve para inervar el deltoides y el redondo mayor, y el radial principalmente, como les comentaba, va a inervar los músculos posteriores del brazo y también los músculos posteriores y externos del antebrazo. ¿Vale? Además de esto, como les comentaba, el plexo braquial tiene su función sensitiva y en esta parte ustedes pueden observar cuáles son las inervaciones que los nervios utilizan o dan sensibilidad. Si ustedes se dan cuenta, una característica importante es que el nervio mediano puede inervar sensitivamente a estos tres primeros eh, dedos de una parte palmar, ¿no? De la porción palmar. Pero si ustedes dan la vuelta a la mano, el nervio mediano no está inervando sensitivamente a estos de una parte dorsal, sino que lo está inervando el nervio radial, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el nervio radial y una parte del nervio cubital. El único que tanto inerva sensitivamente la palma y el dorso de sus mismas zonas, pues es, como ustedes lo pueden observar, el cubital. ¿M? El cubital, ya que es la función donde recordemos que el cubital siempre se permanece en una parte interna de de la zona del antebrazo y del brazo. El radial, como ustedes pueden observar, siempre comienza de una parte interna, pero posteriormente, mm, como les decía, da una vuelta, ¿sí? Y pasa por detrás y se vuelve más posterior, se vuelve una parte posterior del brazo, ¿sí? De hecho, ustedes aquí pueden ver que inerva toda esta parte posterior
del antebrazo, para terminar pues inervando caras posteriores del dorso de la mano. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por ver y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan pueden hacérmela llegar aquí en los comentarios. Muchas gracias.